Reporte Anual 2022 de Medicasur, Instituto Tecnológico de Mérida, Licenciatura en Administración, Administración Financiera 2. El equipo está conformado por Chamchim Osvaldo Noé, Escalante Sem Valeria de Jesús, Osalde Chacón Valeria de Jesús. Grupo 6L1 con el profesor José Juan Escalante Fernández. Introducción. Este trabajo tiene como objetivo analizar el costo de capital de Medicasur, utilizando la información contenida en su reporte anual de 2022. Se examinará la estructura de capital de la empresa, identificando la proporción de financiamiento a través de deuda y capital propio. Además, se calcularán los costos asociados a cada fuente de financiamiento, incluyendo el costo de la deuda y el costo de capital propio, utilizando modelos financieros reconocidos como el modelo de valoración de activos de capital. Medicasur. Medicasur es un operador de hospitales y un proveedor integrado de servicios de cuidado de la salud y servicios relacionados. Reunimos a un grupo de profesionales que brindan a nuestros pacientes un servicio de excelencia con calidez humana. Somos el único hospital en México que cotiza en el mercado de valores. Objetivo. Objetivos generales. Analizar el costo de capital de Medicasur, utilizando la información financiera del reporte anual de 2022, para determinar su impacto en las decisiones de inversión y financiamiento de la empresa, así como su influencia en la creación de valor para los accionistas. Objetivos específicos. Evaluar la estructura de capital de Medicasur y su evaluación durante el año 2022, identificando la proporción entre deuda y capital propio. Calcular el costo de la deuda de Medicasur, incluyendo el análisis de las tasas de interés y los términos de los préstamos. Estimar el costo de capital propio mediante modelos de valoración como el KPM, considerando el riesgo sistemático y la prima de riesgo del mercado. Determinar el WACC, costo promedio ponderado de capital de Medicasur, integrando el costo de la deuda y el costo de capital propio. Comparar también el costo de capital de Medicasur con el de otras empresas del sector salud, para contextualizar su competitividad y eficiencia financiera. Analizar el impacto de factores macroeconómicos en el costo de capital de Medicasur, como las fluctuaciones en las tasas de interés y la inflación. Este objetivo, como último, proporciona una comprensión profunda del costo de capital de la empresa de Medicasur y también, como ya habíamos mencionado, su relevancia en la toma de decisiones estratégicas, ya sea financieras. Cálculo del costo promedio ponderado de capital. Este es un indicador financiero utilizado para determinar la tasa de descuento en procesos de valoración de empresas, activos o proyectos. Cálculo de los elementos del KDT, costo de la deuda. Es la tasa de interés sobre las deudas, KD, menos los ahorros fiscales que genera la deducibilidad de interés, donde T es la tasa fiscal marginal de la empresa, el ICR, impuesto sobre la renta. Para poder sacar el costo de la deuda, necesitamos primero los certificados bancarios y los certificados bursátiles, para poder así sacar la tasa TIE, y nos da un total de la tasa de rendimiento requerida por los prestamistas de un 13.24%. Ahora, para poder sacar T, que viene siendo la tasa fiscal marginal de la empresa, es del 30%, lo cual para poder sacar la fórmula es se le va a hacer 1 menos la tasa fiscal, que viene siendo del 30%, y nos da un total del 70%. Ahora, para poder ya tener el costo de la deuda, necesitamos a 1 quitarle los 30, nos da 70, y multiplicar esa cantidad por la tasa de rendimiento requerida, que nos da un total de 9.27. Cálculo de KPS. Es la tasa de interés que los inversionistas requieren sobre las acciones preferentes de la empresa y se calcula como el dividendo preferente DPS dividido entre el precio neto PN de emisión.
Para el resultado del KPS, nosotros utilizamos las acciones en circulación, las cuales tenían un precio de 2.21 y utilizamos la información de Yahoo Financieras, en el cual para la fecha del 30 de diciembre de 2022 las acciones se encontraban en 37.20 pesos. De ahí, con esa información, realizamos la operación que nos marcaba en la diapositiva anterior y pudimos sacar que el KPS tiene un 5.94%. Cálculo de los elementos de KS. El costo de capital de las acciones es como mucho el más difícil de calcular. Se puede generar internamente reteniendo utilidades o de manera externa vendiendo acciones ordinarias. Por ello, existen tres formas en que los análisis financieros se apoyan para realizar el cálculo de costo capital de las acciones comunes. Estos son los métodos de cálculo: el modelo de descuento de dividendos entre utilidades, el modelo de valoración de activos de capital y el modelo de costo de la deuda más prima de riesgo. Para el resultado del KS utilizamos la utilidad por acción en 2022 de 8.80 y los dividendos de cada una de las acciones en circulación, del cual tenía un precio de 2.21. Para G utilizamos la tabla de cambio de dividendo, la cual a continuación en las imágenes se pueden observar. De ahí realizamos la operación que se nos marcaba en la diapositiva anterior del KS. Para poder sacar los elementos restantes, necesitamos hacer una estructura de capital, la cual se compone de las deudas a largo plazo, de las acciones preferentes y de las acciones comunes. Todas estas se suman y nos van a dar el 100% de la estructura de capital. A partir de eso se saca la proporción de deudas de la estructura de capital aplicando una regla de 3 y nos da que es del 76%. Luego se hace lo mismo con la proporción de acciones preferentes y nos sale que es de un 10%. Se hace lo mismo con la proporción de acciones comunes y nos da un 13%, tomando así que ya tenemos todo para poder sacar el costo de capital promedio ponderado. Cálculo de CPPC. Costo de capital. Para calcular el costo de capital promedio ponderado necesitamos aplicar la siguiente fórmula. Como primero, KDT, costo de la deuda después de impuestos, y lo vamos a multiplicar con WT, proporción de deudas en la estructura de capital de la empresa, sumándolo con KPS, costo de las acciones preferentes, y lo multiplicamos con la proporción de acciones preferentes en la estructura de capital de la empresa, que es WPS. Con base a eso, lo vamos a sumar una última vez con KS, costo de las acciones comunes, multiplicándolo con proporción de acciones comunes en la estructura de capital. ¿Y de dónde vamos a sacar esta información? Pues ya la habíamos sacado con las operaciones anteriores y lo adaptamos a esta tabla. Y KDT quedó con la siguiente o el siguiente resultado, que es 0.0927, después WT 0.7643, KPS con 0.0594, WPS con 0.1046 y KS 0.28. Y para finalizar con WC 0.1311, y todos estos resultados los obtuvimos con las operaciones anteriores de la empresa de Medicasur. Y es donde ya finalmente, obteniendo estos datos, aplicamos lo que es el cálculo de costo de capital promedio ponderado, como ya habíamos mencionado antes, la fórmula que mencionamos al principio. Y obtenemos un porcentaje al final de 11.38%. Rendimiento sobre capital. Para poder calcular el rendimiento del capital contable del año 2022, necesitamos lo que es la siguiente fórmula. Rendimiento del capital es igual a utilidad neta entre capital contable total. Y los siguientes datos o las siguientes cifras que les mostramos aquí, los sacamos del reporte anual del año 2022 de la empresa Medicasur.
El capital contable son 2.522.271.197 de pesos. Y por consiguiente la utilidad neta la sacamos del balance general del reporte anual de la empresa, que es una cifra de 949.800.000 de pesos. Una vez obteniendo estas dos cifras, que es la capital contable y la utilidad neta, se aplica la fórmula que ya habíamos mencionado y nos da un rendimiento sobre el capital de 0.37656535 y lo convertimos a modo de porcentaje y nos da un porcentaje total de 37.7% redondeado. Comparación de resultados. ¿Por qué es importante? La comparación entre el costo de capital y el rendimiento sobre el capital es crucial, pues para evaluar la salud financiera de una empresa. Y por consiguiente, vamos a evaluar los siguientes datos que ya habíamos obtenido, que es el costo de capital y el rendimiento sobre el capital. El costo de capital se obtuvo un porcentaje de 11.38%, que representa el costo total de financiar las operaciones y proyectos de la empresa Medicasur. Si el costo de capital es bajo, indica que la empresa está obteniendo financiamiento a un costo razonable. Rendimiento sobre el capital. Obtuvimos un 37.7% que mide la eficiencia con la que Medicasur utiliza su capital para generar ganancias. Si el rendimiento sobre el capital es alto, pues sugiere que la empresa está generando beneficios sólidos en relación con la inversión de los accionistas. Pues las implicaciones y conclusiones sobre esta comparación indica que el 37.7% supera significativamente el 11.38% del costo de capital que está generando Medicasur, que son buenos rendimientos en comparación con su costo de capital. Esto quiere decir que es positivo para los accionistas, ya que están obteniendo un rendimiento sólido en su inversión. La empresa podría considerar estrategias para mantener o mejorar aún su rendimiento sobre el capital, como optimizar la gestión de activos y pasivos. En resumen y en conclusión, Medicasur parece estar utilizando eficientemente su capital para generar ganancias, lo que es alentar para los inversionistas. Sin embargo, es importante seguir monitoreando estos indicadores y tomar decisiones informadas para maximizar el valor para los accionistas. El modelo de valoración de activos del capital es el modelo de evaluación de costos de capital que más ha convencido al mundo financiero. Proporciona fundamentos para evaluar las relaciones entre riesgo y rendimiento en el contexto de la administración financiera y evaluar las decisiones de inversión. Y la fórmula es la que aparece en pantalla. La fórmula de este modelo considera varios elementos, los cuales son la tasa libre de riesgo, que es la tasa a la que se le puede invertir con riesgo cero. Los instrumentos de inversión con estas características son los CETES. Para poder buscarlo nos vamos a valores gubernamentales, que son los resultados de la subasta semanal a tasa de rendimiento de CETES a 28 días del año en el que estamos cotizando. Y podemos observar que la tasa es de 10.1. Lo siguiente es la rentabilidad del mercado, que es la rentabilidad estimada de una cartera representativa de las inversiones posibles en el mercado. Para poder sacarlo tenemos que buscar la fecha del 30 de diciembre del año en el que estamos cotizando, que este año es del 2022, y tenemos que buscar cuándo abre y cuándo cierra. Y lo mismo para la fecha del 3 de enero del 2022, que fue el primer mes en el cual cotiza. Y la fórmula es que cuando cierra del 30 de diciembre menos cuando cierra del mes de enero
dividido entre los 52.941. Eso nos daría un total de la rentabilidad del mercado del menos 8.47%. Para poder buscar el coeficiente de riesgo específico de la empresa, que es el riesgo no sistemático, es el riesgo no eliminado por la diversificación, que se le llama beta, tenemos que entrar a una página para poder buscar la beta de la empresa. Y se puede observar que la beta de 5 años mensuales es del punto 57. La fórmula quedaría de la siguiente manera, que sería 10.1 más 0.57 por menos 8.47% menos 10.1. Al final tenemos que del modelo da un total del 4.29%. Pero tenemos que considerar el error en la fórmula de este modelo, que es la que se puede ver en pantalla. Para poder sacarla necesitamos buscar la X1, que es el activo circulante menos el pasivo circulante entre el activo total. Nos da un total del 0.4. Para buscar el X2 es la utilidad del ejercicio más la utilidad acumulada entre el activo total, que nos da un total de 0.311. La X3 es la utilidad de operación entre el activo total, que nos da un total de 0.1033. La X4 es el capital contable entre el pasivo total, que nos da un total de 1.22, para tener en cuenta que el error ya multiplicado, como vemos en la fórmula, que eso es a lo que ya viene preestablecido, nos da un total del 8.8796. Para que así se nos dé un total del CAMP con la fórmula anterior, más el error, nos da un total del 13.17, más la tasa LIBOR. A la tasa LIBOR se le va a sumar el 0.5. Igual tenemos que tener en cuenta que esta empresa nos da que de calificaciones una AA positivo. Entonces se le suma a esa calificación, se le suma el 0.5, que nos da un total de 3.8997. Y eso se le va a sumar al error para dar un total del 17.07%. Para concluir, se puede entender que Medicasur tuvo un costo promedio ponderado del capital del 11.38% en el año 2022, y ese costo ha sido inferior al rendimiento sobre el capital, ya que al calcular el rendimiento del capital del año 2022 obtuvimos 37.7%. Esto nos indica que Medicasur es una empresa en la cual se puede invertir. Al generar una tasa de rendimiento superior a su costo de capital, nos indica que es rentable. Y el CAPM de Medicasur es de 17.07%, que es menor al rendimiento del capital del año 2022, ya que el rendimiento fue de 37.7%. Esto nos puede indicar que los inversionistas esperan una rentabilidad más alta de la que actualmente está generando la empresa sobre su capital. Podría indicar expectativas de crecimiento, lo cual indica que sería una buena opción para invertir.